Canal 4 Radio. Somos tu voz. Avui, 23 de juny, el calendari ens recorda una realitat que poques vegades ocupa titulars. El Dia Internacional de les Vídues, probablement vist d'Europa, molts podrien pensar que perdre la parella és només afrontar un immens dolor emocional. Però per milions de dones arreu del món, quedar viuda significa també perdre la seguretat, la casa, els drets més elementals i fins i tot el respecte de la societat on viuen. Perquè hi ha llocs on la mort de l'home o del marit no és el final d'una història compartida, sinó l'inici d'un autèntic calvari. Dones expulsades de casa seva, privades de l'herència, obligades a sotmetre's a rituals humillants o condemnades a una pobresa extrema simplement per haver quedat-les totes soles. Històries invisibles que ens recorden que encara hi ha massa desigualtat, que el món no ha estat capaç de corregir. I bé, nosaltres vos convidam a una nova travessia entre emoció, art, memòria i cosetes nostres. Benvinguts, benvinguts. Molt bones tardes a tots, estimada audiència. Benvinguts a Canal 4 Ràdio Televisió. Som en Rafael Calle i estem aquí per oferir-vos el programa 375 de Mallorca a la carta. Sí, el magazín, que gràcies a vosaltres, a la vostra fidelitat, s'ha convertit en una referència de hores baixes a les Illes Balears. I és que de dilluns a dijous, en rigorosíssim directe, vos duim entrevistes, reportatges, ressenyes, articles, persones, personatges i grans intel·lectuals, com és el cas d'avui, tot envoltant la nostra estimadíssima terra, Mallorca. Molt bones tardes, Maria Sonoguera. Molt bones tardes. Ja ho ha dit don Roman i ell va estar ben guapa, bé, en la sèrie avui també aquí, O sigui, estem rodejats d'hermosura avui. El que estan són mortes de calor. Això és terrible, el que està fent. Molt bones tardes, estimada audiència. I doncs sí, precisament per conscienciar sobre la situació a molts de països de les dones que perden el marit, Nacions Unides va instaurar l'any 2010 el Dia Internacional de les Vídues. Segons les darreres estimacions, al planeta hi ha més de 285 milions de dones que han perdut la seva parella. I d'aquestes, més de 115 milions sobreviuen en condicions de pobresa extrema, moltes d'elles amb fills menors en el seu càrrec. En nombrosos països, la viudetat continua anant acompanyada de discriminació, violència, exclusió social i negació de drets fonamentals com l'accés a pensions, propietats o recursos econòmics. La comunitat internacional insisteix que protegir aquestes dones i els seus fills no és només una qüestió social o econòmica, sinó una exigència bàsica de justícia i de drets humans.
Por otra parte, hoy el calendario nos lleva inevitablemente a una de las celebraciones más universales, más antiguas y también más fascinantes que conserva nuestra cultura popular. La nit de San Joan, una noche donde el fuego ilumina playas, plazas y pueblos enteros, donde miles de personas repiten cada año rituales que en muchos casos llevan siglos acompañando al ser humano casi desde el origen mismo de la civilización. Saltamos hogueras, escribimos deseos, nos bañamos a medianoche, quemamos aquello que queremos dejar atrás. Pero pocas veces nos detenemos a pensar por qué seguimos haciendo todo esto y qué significado profundo esconden costumbres que han atravesado generaciones enteras. Para descubrirlo, hoy tendremos con nosotros a una persona especialmente indicada para ayudarnos a entender el origen, la historia y la enorme riqueza cultural que rodea esta noche tan singular. Nos visita el profesor Román Piña Homs, catedrático jubilado, profesor emérito de la Universidad de las Illes Balears, gran estudioso de nuestras instituciones, nuestra historia y profundo conocedor de las tradiciones que han dado forma al alma de nuestras islas. Y además, como cada martes, tendremos en el estudio a Sedi Bebarrat con su espacio El Eco de Sedi, que nos trae cumplida información sobre todos los eventos socioculturales acaecidos en nuestra ciudad. Y como siempre, os ofreceremos los espacios habituales, la ronda de Nessa Noguera. Hoy nos vamos a la comuna de Bunyola, primera parte. Cosas y casos de los Baleares, un paseo por la gastronomía mundial e historias mínimas con las parolas polémicas. Menuda tarde tenemos hoy. ¿Ha visto, Rafael? Para mí es muy especial porque está Sedi, como cada martes tenemos a Sedi con el Eco de Sedi, y además contamos con la presencia de un mallorquín de pro, don Román Piña. O sea, ¿qué más se puede pedir en un programa de radio televisión? Broche de oro. Queridísima audiencia, no lo perdáis porque realmente va a ser un programa extraordinario. I donen, sense perdre més temps, a l'hora baixa tan fantàstic que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí a Canal 4 Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I com sempre, abans de res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa. Totes, ja ho sabeu, d'absoluta confiança. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca. Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma. Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reina Esclaramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosc. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosc. Bar Bosc, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma.
En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. ¿Te imaginas viajar a Japón sin salir de Palma? En Toki Sushi, la experiencia va mucho más allá de comer. Un espacio moderno, amplio y con una decoración extraordinariamente bella y distinguida, pensado para disfrutar sin prisas. Come cuanto quieras en un formato de buffet donde eliges desde la tablet directamente en tu mesa. Rápido, cómodo y siempre recién preparado. Más de 300 variedades te esperan. Sushi, sashimi, rolls creativos, opciones vegetarianas y platos calientes como gyozas o tempuras, pescado fresco, cortes precisos y un arroz en su punto perfecto. Cada bocado, puro equilibrio y sabor. Y para momentos especiales, disfruta de una sala privada para hasta 20 personas. Toki Sushi, Carrer de l'Hort de ses Ànimes 20 en Palma. Abierto todos los días de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Reservas en el 971 23 27 68. Toki Sushi. Come, elige y disfruta sin límites. En La Mallorquinada creemos que disfrutar es la mejor forma de cuidarse. Trabajamos con ingredientes frescos, producto local y recetas originales que combinan lo saludable con el placer de comer bien. Cada plato habla por sí solo. Sabores de temporada, propuestas ligeras y postres que se disfrutan sin remordimientos. Porque sentirse bien también puede ser delicioso. La Mallorquinada es mucho más que un lugar para comer. Es ese rincón donde puedes desconectar con un café, trabajar tranquilo o compartir risas entre amigos. Billar, futbolín, dardos y un ambiente que invita a quedarse. También abrimos nuestras puertas a la música en vivo, monólogos, tardeos y eventos culturales. Y si tienes algo que celebrar, aquí encontrarás tu sitio. La Mallorquinada, carrer Gremi de Corredors 10. Polígono Son Rusiñol de Palma. Horario, martes, miércoles y jueves de 17 a 24. Viernes y sábados de 13 a 24 y domingos de 13 a 20 horas. Lunes cerrado. Reservas en el 608 86 02 48. Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos aquí para iniciar el programa de hoy, que como es habitual, lo iniciamos con el paseo de María Zanoguera por las Islas Baleares. Cada día nuestra María se va de excursión por las islas y bueno, y después nos cuenta qué ha ocurrido. Hoy no ha salido de Mallorca, se ha anat a esa comuna de Bunyola. Pero es un sitio precioso, y hay mucho que hablar de ello, hay mucho que hablar. El bosque donde trabajaba la memoria, y lo hemos dividido en dos partes. Nos ha contado tantas cosas que al final hemos tenido que hacer dos partes. No podía Has ser. dicho que mañana volveremos a hablar de esa comuna. Bueno, María, ¿qué nos dices? Pues ala, hoy esa ronda de Zanoguera nos vamos a un lugar de Mallorca que no necesita grandes titulares para ser hermoso. No tiene el dramatismo de un acantilado, ni el color imposible
nombre de una cala en agosto, ni la fama de los grandes miradores de la serra. Y sin embargo, quien lo conoce sabe que guarda una de las Mallorca más auténticas, más silenciosas y más profundas. Hoy paseamos por la comuna de Bunyola, un gran bosque comunal, efectivamente, que se extiende por las montañas del municipio y que durante siglos fue mucho más que un espacio natural. Fue despensa, taller, refugio, camino y escuela de supervivencia. Un lugar donde el paisaje no estaba separado de la vida, porque allí se trabajaba, se caminaba, se hacía carbón, se cocía cal, se recogía leña y se aprendía a leer la montaña como quien lee un libro antiguo. La comuna de Bunyola es una de las fincas comunales más emblemáticas de Mallorca. Está situada en la Serra de Tramuntana, muy cerca del núcleo de Bunyola, y conserva una extensa red de caminos encinares, miradores naturales y restos de actividades tradicionales. Su nombre ya nos da una pista importante, comuna. Hace referencia a ese uso colectivo del territorio, a una montaña que durante mucho tiempo formó parte de la vida cotidiana del pueblo. Hoy es un espacio muy apreciado por excursionistas y vecinos, pero también es un lugar de gran valor etnológico. En sus caminos pueden encontrarse sitges de carboner, barranques, forns de calç, muros de piedra seca y otros elementos que nos hablan de una Mallorca trabajadora, austera y profundamente vinculada al aprovechamiento del bosque. A mí me gusta pensar en Sa Comuna como un bosque con memoria, porque cuando uno camina por allí no ve solo árboles, ve señales. Una explanada circular entre encinas no es simplemente un claro, puede ser una antigua sitja, donde los carboneros convertían la leña en carbón vegetal. Una pared baja allí no es solo una pared, es el rastro de una manera de ordenar la montaña. Una barraca de piedra no es una ruina cualquiera, no, es la sombra de alguien que pasó noches enteras vigilando el fuego lento del carbón. Y eso cambia la mirada. De pronto, el bosque deja de ser decorado y se convierte en relato. Cada piedra parece colocada por una mano concreta. Cada camino tiene intención. Cada curva nos recuerda que antes de ser ocio, la montaña fue oficio. El trabajo de los carboneros fue fundamental durante generaciones. Se escogía la leña, se preparaba la sitja, se cubría cuidadosamente y se mantenía una combustión lenta, controlada, durante días. Era un trabajo duro, de paciencia y conocimiento. Había que saber cómo respiraba el fuego, cuándo faltaba aire, cuándo sobraba, cuándo el carbón estaba a punto y cuándo podía echarse a perder todo el esfuerzo. También los hornos de cal formaron parte de este paisaje. En ellos se cocía la piedra calcárea para obtener cal, un material esencial en la construcción de más tradición, en los encalados y en muchos usos de la vida rural. Sa Comuna conserva restos de esos hornos que hoy parecen dormidos entre la vegetación, pero que durante años fueron pequeñas fábricas de montaña. Hay algo muy bonito en esa idea. El bosque como una fábrica lenta. No es una fábrica de humo negro y ruido, no, sino una fábrica de paciencia. Allí se producía lo necesario sin romper del todo el equilibrio con el lugar. La gente conocía el terreno porque dependía de él. Sabía dónde estaba la sombra buena, dónde la piedra adecuada, dónde el camino más seguro, dónde el agua y dónde el peligro. Y quizá por eso Sa Comuna emociona tanto, porque no es una belleza de escaparate. Es una belleza de uso, una belleza que viene del roce entre la naturaleza y la vida humana. Un encinar puede ser precioso, sí, pero cuando además sabemos que bajo esas encinas hubo hombres haciendo carbón, familias esperando, animales cargando, caminos de madrugada y manos negras de trabajo, entonces el paisaje se vuelve mucho más hondo. Bueno, y mañana seguiremos con la segunda parte de Sa Comuna de Bunyola. ¿Y da?
bueno, queridísima audiencia, ya estamos con el siguiente contenido, que como todo el mundo sabe, se trata de cosas y casos de los Baleares, es decir, de la gente que vive en las Islas Baleares. Vamos a empezar con los molinos, que eran guardianes del viento. En Mallorca llegó a haber más de 1.200 molinos de viento, entre harineros y de extracción de agua, especialmente en el Pla y en la zona de Campos de Pobla o Sant Jordi. No eran solo máquinas, eran el corazón económico del campo. Los de aspas grandes molían cereal, los más esbeltos y metálicos extraían agua para regar huertos y alimentar marjales. Hoy muchos están en ruinas, pero siguen dibujando el horizonte mallorquín como auténticos centinelas. Son el símbolo de una isla que aprendió a domesticar el viento para sobrevivir. Vamos a otra cosa, los relojes del puerto. Sí, Anna Monarquia, en el pueblo, en Mahón, durante el siglo XIX, convivían hasta 3 relojes oficiales en el puerto. El del ayuntamiento, el del consulado de mar y el de la iglesia. Cada uno marcaba una hora ligeramente distinta. Puede parecer anecdótico, pero en una ciudad portuaria donde los barcos dependían del momento exacto de la marea, aquello generaba discusiones serias entre capitanes y comerciantes. Más de un marinero juraba que había perdido una salida por culpa de la hora equivocada. En Mohó, el tiempo no siempre fue una ciencia exacta. Otra cosa, el pan que no se cortaba. ¿Os acordáis de aquello que dice nacer con un pan debajo del brazo? Pues ahí vamos. En algunos pueblos de Mallorca, cuando nacía un niño, la comadrona entregaba a la madre un pan redondo que no debía cortarse con cuchillo. Nada de acero. Se partía con las manos, con suavidad, como símbolo de que la vida recién llegada no sufriría cortes ni rupturas. Era un gesto sencillo pero cargado de intención. El pan representaba el ciclo completo, la protección y la continuidad. Un pequeño ritual doméstico que convertía lo cotidiano en sagrado. En fin, los Baleares siempre han sabido mirar más allá de lo evidente. En un molino que gira, en un reloj que se adelanta, en un pan que se parte con las manos o en un mar que refleja ausencias. Historias pequeñas que nos recuerdan que aquí la vida se vive con símbolos, con memoria. Y con un punto de magia discreta. Queridísima audiencia, vamos con un paseo por la gastronomía mundial, pero no salimos mucho de nuestros lares, porque estamos hablando de protocolo y buenas costumbres. Y seguimos con el lenguaje secreto de los cubiertos, lo que decimos sin hablar al terminar de comer. Iniciamos ayer esto y hoy continuamos. Ayer hablábamos que poner los cubiertos en forma de triángulo sobre el plato significaba que aún no hemos terminado. María, María. Correcto. En cambio, colocar el cuchillo y el tenedor paralelos juntos, normalmente apuntando hacia las 5 o las 6 del reloj imaginario que forma el plato, indica que hemos terminado y que se puede retirar el servicio. Ahora vamos a seguir con la posición que expresa satisfacción. Existe una variante poco conocida dentro del protocolo clásico. Colocar cuchillo y tenedor paralelos, pero ligeramente inclinados hacia la parte superior derecha del plato, aproximadamente señalando las 4 del reloj. Vamos a ver si nuestro querido Iván lo pone para nuestra audiencia televisiva. Tradicionalmente, esta colocación transmitía que la comida había sido especialmente satisfactoria, ¿eh, María? Exacto. A ver, ¿la tienes por ahí esa fotografía?
Sí, era la de los paralelos, la has puesto antes. Pero puedes ponerla otra vez. Pero bueno, es igual. Bueno, tradicionalmente esta colocación transmitía que la comida había sido especialmente, ahí la tenemos, satisfactoria. Esta es la fotografía, muy bien, Imán. Hoy se utiliza menos y muchos restaurantes ya no interpretan esta diferencia. Sin embargo, durante décadas fue una forma elegante y silenciosa de felicitar al anfitrión o reconocer el buen trabajo del chef sin necesidad de decir absolutamente nada. Sí, qué bonito era cuando te ibas a un restaurante y había aquella profesionalidad. Es verdad. Nada más ver la posición de los cubiertos, el camarero sabía. Que todo hablaba sin ¿Os acordáis de esto? Qué bonito era. Sí, sí. Ay, qué bonito era ir a comer a esos sitios. Pues vamos a otra cosa. Cuando algo no ha gustado, también, para eso también existía un código. Pues sí, en protocolos antiguos europeos existía incluso una posición específica para indicar que la comida no había resultado agradable. Cruzar ligeramente el cuchillo y el tenedor sobre el plato, dejando las puntas enfrentadas. Sí, ahí lo tenemos, para los que nos vean por la televisión. Hoy prácticamente ha desaparecido porque puede interpretarse de maneras distintas según cada país o según cada restaurante. Aún así, demuestra hasta qué punto la mesa desarrolló, especialmente en la aristocracia europea, un auténtico lenguaje paralelo. Sí, pero aquí en Mallorca también, yo siempre lo he visto. Sí, yo también. Sí, de verdad, pero en aquellos tiempos y todavía hoy en algunos actos muy protocolarios, casi todo puede comunicarse sin palabras. María? Sí. Pero no en todo el mundo funciona igual. Aunque este sistema se popularizó en Europa Occidental, no todas las culturas siguen estas normas. En Estados Unidos, por ejemplo, muchas costumbres de colocación son mucho más flexibles. En Asia, donde frecuentemente se utilizan palillos, existen códigos distintos igual de importantes, especialmente en países como Japón o Corea. Lo curioso es comprobar que algo tan cotidiano como dejar un tenedor sobre un plato puede revelar siglos de historia social, diferencias culturales, eso segurísimo, y una manera casi olvidada de entender la elegancia. Porque en la mesa muchas veces hablamos mucho más con los pequeños gestos que con nuestras propias palabras. Y es que comer, María, querida, nunca ha sido solo alimentarse. A veces un cuchillo bien colocado, un tenedor en silencio o un simple gesto casi invisible cuentan muchas cosas. Pues sí, a veces cuentan historias que llevan siglos y siglos sentándose con nosotros a la mesa. ¿No? ¿Se ha bajado? Sí. Y bueno, queridísima audiencia, vamos con el último contenido antes de pasar a conversar con nuestros distinguidos invitados de hoy. Como cada martes, Sedi Bebarrat y su eco de Sedi, y además tenemos el placer, el auténtico placer de contar con la presencia de don Román Piña Oms, que nos va a hablar de la noche de San Juan y de otras cosas, ya aquí son. Vamos con historias mínimas. Nuestra historia mínima de hoy se refiere a la guerra más absurda de un pueblo, de cuyo nombre me cuesta acordarme. Dicen que la humanidad ha conseguido avances extraordinarios. ¡Cierto! Hemos llegado a la Luna. Hemos inventado vacunas. Hemos construido ciudades enteras en medio del desierto. Y aún así seguimos siendo capaces de pelearnos por las razones más ridículas imaginables. Por ejemplo, María, una farola. No me digas. Pues sí. Sí. Tradicionalmente, bueno, te lo digo, una palabra. Pues eso, una mañana
En un pequeño pueblo cuyo nombre vamos a omitir por caridad, el ayuntamiento decidió instalar una farola en mitad de la plaza. Es cierto, ¿eh? Y no fue una obra sencilla, desde luego. En definitiva, sí, ¿eh? 2 obreros, Cemento, 4 tornillos 15 minutos de trabajo. y el comienzo de una pequeña tragedia nacional. Porque apareció él, ¿Quién? ese vecino. Ah, ese vecino. Sí, el que tiene un doctorado invisible en vigilar obras ajenas. Se acercó despacio, Miró la farola puso cara de funeral. y soltó la frase que cambió la historia local. Esto está mal puesto. Pues sí, frase peligrosísima. Mucho. En algunos pueblos esa frase tiene más capacidad destructiva que una moción de censura. Imagino lo que pasó después. Exactamente. Primero se discutió en el bar. Que, como todo el mundo sabe, es el verdadero Congreso de los Diputados de cualquier pueblo que se precie. Luego llegaron los bandos. Unos querían mover la farola. Otros defendían dejarla exactamente donde estaba. Y estamos hablando de... 3 metros. Ni uno más. 3 metros. 3 metros exactos fueron suficientes para dividir a toda una población. Maravilloso. Pues sí, no termina ahí, ¿no? No. 2 hermanos dejaron de hablarse. Una pareja suspendió su boda. Hubo cartas al periódico. Un concejal dimitió. Bueno, esto es difícil de creer, eso de que dimita, pero bueno. Sí. Y un carnicero perdió media clientela por declararse públicamente partidario del traslado. Esto empieza a gustarme demasiado. 12 años duró la batalla. 12. Hasta que el nuevo alcalde, un alcalde nuevo, decidió intervenir Quitó la farola. y pensó, Se acabó el problema. pero no se había acabado, no. Ni mucho menos. Al día siguiente apareció otro grupo de vecinos, Muy enfadados. exigiendo volver a colocarla. Decían que aquella farola... Ya formaba parte del alma del pueblo. Claro. Una tarde, uno tarda, 12 años en discutir por algo. Y le acaba cogiendo cariño, María. Exactamente. Sí. A veces pensamos que la humanidad entra en conflicto por grandes cuestiones. Poder, Dinero, ideologías, religión. pero no. A veces basta una bombilla Un poste de hierro. y, ¿por qué no decirlo?, demasiado tiempo libre. Pues sí. Aunque pensándolo bien, Dime, María. esto no habría pasado en todos los pueblos. No. Aquí habríamos hecho algo mucho peor. ¿El qué? Poner 2 farolas. Muy buena idea, y crear una comisión para decir cuál molestaba más. Vamos allá, don Iván. Hola, què tal? Som en Manu Blanco i vos esper dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta. A la 1 del migdia a Benicomprat. Podeu comprar els tiquets a qualsevol oficina d'Alcon Viajes perquè tindrem un sorteig d'un viatge fantàstic. També els podeu comprar de restaurants de Germans, carrer Mascaró, com són les Torres d'Ariany, bar La Curva de Cipòdron Son Pardo i a Benicomprat. Hi haurà una festassa. Música amb en Joan Nadal, Anna Maria Sanoguera, rialles amb Madó Pareta, DJ Peter posarà lo millor de Ràdio Murta. Moltes coses t'esperen dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta. I és que no t'ho pots perdre. Ah, si vens vestit de blanc, tindràs regal segur, però segur, En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico, y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas.
Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca. Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma. Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reina Esclaramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosch. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los yogurts, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Queridísima audiencia, vamos con nuestro primer invitado de hoy, que como todos los martes corresponde a nuestra querida amiga y muy admirada colaboradora, Sedi Bebarrat, que con su Eco de Sedi nos trae cumplida información de los sucesos socioculturales de nuestra isla. Muy buenas tardes, doña Sedi. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Rafael. Bien, dentro de lo que cabe. Exactamente. Hay noticias, ¿Cómo hay está días. tu país? Mi país está, como hemos hablado otro día... Irán, para que Irán, todo el mundo sepa que Sedi es la presidenta de una asociación persa de Baleares, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y Cuéntanos estamos cómo muy está en la cosa. contacto y ahora el Irán está dividido en dos, como hemos dicho. Hay una parte que dicen... ¿Cómo es posible llegar a un acuerdo con Estados Unidos si Estados Unidos ha atacado a Irán, por ejemplo? Otro grupo son más like. Dicen, bueno, pues tenemos que aceptar lo que viene porque el país ya ha hecho una guerra, ahora tenemos que llegar a un acuerdo por bien del país. Entonces, dentro del país hay una guerra entre ellos mismos. Uno que dicen, ¿por qué tenemos que llegar a acuerdo? Otro dice, tenemos que llegar de acuerdo. Los que son más like dejaron libre a las mujeres, a los hombres, hacen lo que les da la gana. Bailan por las calles,
cantan por las calles, fuman, beben, maquillan a toda pasta. Así que, y los otros dicen, no tiene que estar tanto, como puede ser, que hemos 46 años hemos tenido para tener régimen musulmán, islámico. Ahora, ¿cómo es posible dejar libre otra vez a las mujeres? Pues cualquiera las para allá. Ahí está, exacto. Digo yo. No van a parar, Fuerza, sí. ¿no? Como ha ocurrido otras veces. Pues la fuerza, es que ahora la fuerza no existe, no hay un, digamos, Hezbollah, no un ayatollah que manda, ya todo está mezclado ahora. Madre mía, no hay aquí cabezas. No se aclara nadie ahora. No, es que no hay, han matado a todos, a todas las cabezas la han matado. Lo decías el otro día. Exactamente, sí. Ahora hay gente, uno que era, por ejemplo, llevaba un grupo, ahora quiere ser el presidente, por ejemplo. Pues no, tiene que existir unas urnas que eligen, el pueblo elige. Pero ellos se levantan y dicen, presidente, ahora soy yo. Mustafa no está mal, está enfermo, pues soy presidente. Pues no, una chapucería, un país de chapuceros. Joder. Ha sido 46 años y seguirá. Y no sabemos por qué el señor, digamos, el señor Trump tuvo que dejar en la mano de Dios ahora. Es que si tú has empezado una cosa, exacto, es así. Primero, Su palabra, después ya te lo verás. Ahí está. No pueden hacer más de todas maneras. Pues no tiene ayuda de otros países. Irán tiene dos manos muy fuertes, uno es China, una es Rusia. Rusia y China, Inglaterra también, pero no tanto como China, tienen a Irán en sus manos. Ellos bailan, como se dice, a los dirigentes iraníes. Entonces mandan, como el país, China es tan poderoso, Rusia, ellos tienen todos sus beneficios en Irán. Harán todo lo posible que el señor Trump no haga nada más en este país, no perjudique más, exactamente. Claro. Bueno, ¿y qué nos traes que sea un poco más alegre? Más alegre, bueno, de la comida que hemos ido al Hotel Valparaíso, nuestro gran presidente del Consejo de Mallorca, señor Llorens Galmés, ha dejado con la boca abierta una mesa de todas las cabezas de economía de casi de Baleares. Habían profesores, habían empresarios, habían gente de negocios que, digamos, activos, banqueros, todo este grupo que estaban presentes en la mesa y hacían unas preguntas muy técnicamente o tácticamente importantes y señor Galmés, con una, digamos, elegancia, con una tranquilidad, es que respondía a todo el mundo de la mesa con boca abierta. Una enhorabuena, porque aparte de ser, digamos, es joven, es un señor joven, es padre, es licenciado, ha sido alcalde de su pueblo, ahora presidente del Consejo de Mallorca, preparadísimo. Es que hay personas que hoy dirigen, digamos, el gobierno balear que dice un chapó, enhorabuena, porque las preguntas que hacían eran muy especiales, a ver si él podía salir por un lado o por otro, a ver si pillaban, pero no, señor Galmés respondía a todas las preguntas. ¿Cómo respondía? Pues hemos quedado con la boca abierta. Así que una enhorabuena, la comida ha sido exquisita también, exquisita. Hemos disfrutado de una tarde muy, muy bonito en el Hotel Valparaíso. Qué bien que los políticos estén preparados. Exactamente. Y sobre todo sean honestos. Así es. Bueno. Preparados y honestos ya serían... Sí. No, yo creo que sí, que hay muchos. Lo son, muchísimo. Mire usted. Pues hay una parte que... Por ejemplo, el señor Pedro Bestart, el vicepresidente del Consejo de Mallorca, ese señor pues ha hecho algún fallo, sí, porque estos tipos de políticos no paran. De verdad que no paran, están trabajando. Por la mañana llaman radio, por el mediodía llaman ir a una conferencia, por la tarde tienen que ir a 5 o 6 eventos. Llegan a casa a lo mejor a las 12, 1 de la madrugada y a las 6 tienen que despertarse e ir a trabajar. Entonces esta gente a lo mejor necesitan un coche, pues se lo llevó el señor Bestart a su casa. ¿Ha matado a alguien? Ha robado, pues que a gasolina ha gastado para ir a su casa. Dicen que
izquierdistas, dice señor Bestard, tiene que dimitir. Vamos a ver dónde estamos, cómo estamos, qué decimos. El señor Zapatero han encontrado con joyas en su caja fuerte y dice, bueno, ya veremos, ya buscaré el certificado, a ver de dónde he sacado. No, me ha dado un rey de Arabia Saudí, pero muerto. A ver, él no puede decir si ha dado la joya o no. ¿Pero por qué te ha dado la joya? La joya, mire, es que no hay una barra de medir. Y esto a la gente llega a dar un poco de dolor de cabeza. Dice, oiga, a este señor ustedes están diciendo que tiene que dimitir porque ha usado coche oficial, llevó a su casa. Pero a otros que han robado, otros que han hecho de todo. Bueno, ahora veremos. Ahora los jueces están dando bastante fuerte, ¿eh? Sí. Madre mía, la que le ha caído al Ábalos, 24 años que es que ha caído, no es nada. Con lo que ha hecho, años. No es nada. Ni los cumplirá. Y ni lo cumplirá, como dice, parece exacto. ser que como máximo tendrá que cumplir 16, pero tiene 66 Tampoco. años Ábalos. Y 16 son 80. Dentro de unos días le darán esto la prisión provisional Pero no es esta, justo, que los de dejan verdad. salir los fines de semana, al cabo de un año o dos, y au. Es muy desagradable que Y a vivir gente que son 2 días. Es una vergüenza. con esta posición de poder, pues quiera enriquecerse. Ahí Es está, muy y de esta desagradable. forma. Pero no solamente es de un partido, ¿eh? No, Son los dos partidos vale, grandes de España, pero ahora- uno y otro tienen mucho que Sí, callar. es que tú más, nunca llegaremos Claro. a tú más. Entonces, tú más. Ahora hablamos de ellos y hay que seguir hablando de ellos. Por ejemplo, aquellos no han hecho algo, han pagado. Sí, eso sí. Una La moción de Gürtel le censura y lo han le quitado al costó- señor Rajoy. Le costó a por ejemplo. Rajoy el puesto. Por ejemplo. A ver si le cuesta el Exacto, puesto ahora a Sánchez. eso es lo que yo estoy cansada ya de decir, Claro, porque claro. ¿por qué no lo están haciendo con él? Exactamente, No entiendo es que porque no se entiende. A Rajoy es verdad que lo quitaron bien rápido del Ahí medio. está. ¿Y quién vino Claro. y dijo, señor Ábalos? Yo creo este que es ministro? insostenible. Es y no, a mí, insostenible, yo de no tengo verdad color que político, sí. pero lo de Sánchez es insostenible, yo Mira, creo. exacto, así es. A estas así alturas. es. Madre mía, si es que Es está verdad. imputado hasta su mujer, su hermano, Hermano, el todo primero, no puede el segundo. ser. Madre de Dios. Imputado no, condenado. Condenado, No. es que exactamente, Por- en imputado fin. y condenado. No, pero no me- siguen y siguen. Yo creo que a veces uno tiene que Ética, tener- ética, la no existe, cara no, dura, no presente ética. resultados. La ética es muy importante. Bastante, bravo. La ética es muy importante. Así es, Eso, así es. resultados puede presentar porque ha hecho cosas, creo que no las ha hecho. Mira que yo no me lo Pero- creía, de pero- Zapatero, Yo Ah. decía, no, que va, no puede. Es que Y mucha ya ves que boca. como político no me ha gustado nunca, Sí, jamás. sí, Pero sí, le sí. veía como buena Honesto, persona, por no sé, ejemplo, no. honesto, Era honesto. bastante flojo Sí. Zapatero. Madre Idò, mía, lo que ha idò, hecho. què te pensaves? Allà on te penses que no hi plau, no hi poden estar de goteres, diuen. Això mateix, a veure, nunca mai ha dit. El profesor Roma. Román Piña se ríe. Pues Es verdad. justo, Sí. el Va- jueves, vamos a tener que traerlo un día para que Exacto. hable de política. sí, sí lo Pero no sabe. Tiene, no madre. tiene muchos ¿No? amigos el profesor. En fin. Y jueves mismo, después de la comida, digamos, el profesor Román Piña nos había enviado para ir al donde está calle Campanet. Teníais un evento, pero no pudo ser porque Hotel Hesperia, que se abrieron año pasado y este año reinauguraron. Vaya fiestón que han hecho. Estábamos invitados. pero- Qué pena que no han venido el jueves. El jueves. El jueves. Pero no Pues podemos terminaba cortarlo. esto y podíais venir. No, pero es que el cuerpo no da más de sí. No daba de Pero verdad. seguro que es que teníamos otra cosa. No, Es no, Seguro no que pueden. Sí, nos invitaron 2 o 3 veces además, pero no. Sí, pues lo han perdido. Vaya fiesta. No lo sé, yo llevo un jaleo entre la orquesta, los ensayos. Ensayos, sí. Bueno, sí, y sí. más cosas, porque el sábado también tuviste una cosa Sí, buena. sí, el sábado que fue excelente, una fiesta que preparó Radio Murta, nuestro gran amigo Manu Blanco. Enhorabuena, Manu, que de verdad, música en vivo, pues aquí tenemos presente nuestra gran María Sanoguera, qué voz, pero una voz aquel día muy sentimental, exactamente.
tenías que, como profesional que eres, había perdido a su gran amiga, pero cantó. Y esto estaba muy enferma su amiga. Estaba muriendo. Como se comprometió, Exactamente. El sábado se murió y como yo me había comprometido el domingo, tuve que ir a presentar un desfile y hacer una paella conmigo. Que no nos queda más remedio. Sí. Los profesionales tenemos Es esto. así. Hay que seguir. Yo no fui porque yo estaba en el cementerio el domingo por la bueno, mañana. Pues nada. Gracias. Y la silla que ha caído encima de mi pierna. Ay. Sí. Ahí está, pues también, aún estoy... sí, el sábado se te cayó algo, ¿no? Sí, había una señora que sentaba ahí delante, pues estaba sentada, pues las sillas eran muy pesadas de madera. En la fiesta. No me di cuenta. Entonces ella había cogido muchos regalos, había traído y puso en la silla 2, 3 de estas bolsas grandes y de repente se levantó. Y la silla vino con todo que estaba encima de mi pierna. No me di cuenta yo. Ahora está morado, la vena está hinchada y todo. De verdad. Ahora pues, sin tacones, un poco que te mejores. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adelante con la publi y ya pasamos enseguida con nuestro invitado especial de hoy, don Román Piña. Casi nada. ¿Te imaginas viajar a Japón sin salir de Palma? En Toki Sushi, la experiencia va mucho más allá de comer. Un espacio moderno, amplio y con una decoración extraordinariamente bella y distinguida, pensado para disfrutar sin prisas. Come cuanto quieras en un formato de buffet donde eliges desde la tablet directamente en tu mesa. Rápido, cómodo y siempre recién preparado. Más de 300 variedades te esperan. Sushi, sashimi, rolls creativos, opciones vegetarianas y platos calientes como gyozas o tempuras, pescado fresco, cortes precisos y un arroz en su punto perfecto. Cada bocado, puro equilibrio y sabor. Y para momentos especiales, disfruta de una sala privada para hasta 20 personas. Toki Sushi, carrer de l'Hort de ses Ànimes 20 en Palma. Abierto todos los días de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Reservas en el 971 23 27 68. Toki Sushi. Come, elige y disfruta sin límites. En La Mallorquinada creemos que disfrutar es la mejor forma de cuidarse. Trabajamos con ingredientes frescos, producto local y recetas originales que combinan lo saludable con el placer de comer bien. Cada plato habla por sí solo. Sabores de temporada, propuestas ligeras y postres que se disfrutan sin remordimientos. Porque sentirse bien también puede ser delicioso. La Mallorquinada es mucho más que un lugar para comer. Es ese rincón donde puedes desconectar con un café, trabajar tranquilo o compartir risas entre amigos. Billar, futbolín, dardos y un ambiente que invita a quedarse. También abrimos nuestras puertas a la música en vivo, monólogos, tardeos y eventos culturales. Y si tienes algo que celebrar, aquí encontrarás tu sitio. La Mallorquinada, carrer Gremi de Corredors 10. Polígono Son Rusiñol de Palma. Horario, martes, miércoles y jueves de 17 a 24. Viernes y sábados de 13 a 24 y domingos de 13 a 20 horas. Lunes cerrado. Reservas en el 608 86 02 48. Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos en el punto neurálgico del programa de hoy. El 354... Te mato. Es que te mato. 375 programas de Mallorca a la carta junto a María Zanoguera. Parece increíble, ¿eh? Pero es realidad. Bueno, vamos a conversar con nuestro invitado especial de hoy. No os lo perdáis. Pues hay noches que uno podría tachar simplemente en un calendario y hay otras que parecen resistirse al paso del tiempo.
Noches capaces de reunir en un mismo instante algo tan antiguo como el miedo, la esperanza, la necesidad de celebrar, la voluntad de comenzar de nuevo y esa vieja costumbre humana de buscar respuestas allí donde la razón no siempre alcanza. La nit de Sant Joan pertenece precisamente a ese territorio misterioso donde conviven la historia y el símbolo y la memoria colectiva. En Baleares conocemos bien esa relación ancestral con los rituales, con las fiestas populares, con las celebraciones que van mucho más allá del simple entretenimiento, desde las impresionantes fiestas de Sant Joan en Ciudadela hasta las pequeñas tradiciones familiares que todavía sobreviven en muchos rincones de nuestras islas. Así seguimos siendo herederos de un legado cultural extraordinario que merece ser comprendido y también protegido. Y precisamente para viajar esta tarde, al corazón de esa memoria antigua, para entender qué significado profundo se esconde detrás de una noche aparentemente festiva, nos acompaña alguien que lleva toda una vida dedicado al estudio de nuestra historia y de nuestras raíces culturales, nada más y nada menos que don Román Piña Oms. Muy buenas tardes, don Román. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes a vosotros, a todos, incluida mi querida Sedi. Muy bien. Que se ha quedado para verle. Nunca se queda, y para escucharle. Don Román, todos hemos celebrado alguna vez la noche de San Juan, pero seguramente pocos saben realmente qué estamos celebrando. Si tuviera que contarlo de forma sencilla, ¿qué ocurre esta noche tan especial? Bueno, yo conocí esta noche cuando tenía 6 años. Me trasladaron a Barcelona a vivir durante un par de años con mis abuelos mallorquines residentes en Barcelona. Y allá, en el piso de mi abuelo Jaime, debajo tenía la farmacia, calle Doctor Dou, esquina con calle Fortuny. Allá de pronto vi yo, levantarse las hogueras de San Juan. Y me pregunté, ¿pero qué está pasando? ¿Qué día es hoy, abuelito? Hoy es el día de San Juan. Y consecuentemente hay que sacar todos los trastos a la calle, y lo que no sirve de la casa, pues echarlo al fuego. Esto en Mallorca no existe, porque en Mallorca jamás se ha tirado nada, y menos a la hoguera. Todo se redistribuye. En último caso se transforma en leña para la chimenea, pero no para la hoguera de San Juan. Pero el hecho es que ahí tengo yo mi primer recuerdo. En Mallorca no. Después, cuando regresé a Mallorca, estudié el bachillerato ya aquí en Palma, ni de San Joan ni Serrà. No se hablaba. Permitidme, no se hablaba. Y es que Palma era recoleta, poca dada a la fiesta. Si tú te preguntas cuántas plazas habían en Palma para celebrar una fiesta. Clar. ¿Plazas? La Plaza Mayor no existía. Bueno, en mi tiempo sí, pero siglos antes no. Siglos antes todo eran iglesias y conventos. Y delante de lo que hoy llamamos plazas habían cementerios. Había un sitio que sí, era plaza. Y era esa placeta aquella que queda entre Sallonja y el Consolat de Mar. Ajá. Y allá la marinería de la zona, porque era la zona portuaria, La Plaza Tarazanas. La Plaza Tarazanas. estaba muy cerquita la iglesia de San Joan de Malta. Y allá la marinería y la gente de vecinos de aquellas calles era más bullanguera y, según los testimonios que yo recuerdo haber leído de un gran historiador, no recuerdo el nombre, la cuestión es que allí sí se celebraban las fiestas de San Joan. Allí había hoguera, allí había divertimento alrededor de una fuente, había bailes, etc. Estoy hablando de los siglos XV, XVI, XVII y no más, y no más. Después prevalece la palma recoleta, como digo, hasta que, como sabéis muy bien, al recobrarse para la ciudadanía o al regalarse a la ciudadanía lo que es
frente a la muralla, junto a la muralla y el mar, delante de la catedral, Sord, el Parc de la Mar. Allá ahora se celebran las grandes fiestas de San Juan, si no recuerdo mal. Una vez tiraron un cohete que estuvo a punto de cargarse una de las vidrieras de la catedral. O sigui que ho fan a lo gros. Y adelante, y claro, y si se divierten y lo pasan bien y recobran una vieja fiesta, que es una de las poquísimas que existían en Mallorca, pues estupendo, ¿no? Dicen que es la noche más mágica del año. Y mucho antes de llamarse San Juan, nuestros antepasados ya las encendían, las hogueras. ¿Qué buscaban exactamente con estos rituales? Claro. ¿Qué es lo que buscaban? Lo que se celebraba era un momento álgido, que es el paso, la llegada el día más largo del año. Correcto. Y a partir de este día, que era el más largo del año, ¿por qué? Porque había más sol, el día más de sol. Yo hoy mismo estaba pendiente de la salida del sol, 6 menos cuarto, y la puesta de sol esta noche también, que será la más larga. El día más largo del año para el hemisferio norte, porque para el hemisferio sur pasa al revés. La cuestión es que es un problema astral, es un problema de en qué situación se encuentra la Tierra respecto del Sol. Este es el día en que hemos tenido más Sol. Por tanto, vamos a celebrar al Sol. Claro. Vamos a celebrar al astro, un astro que hemos identificado a menudo con la deidad y que nos queremos explicar muchas cosas a través de estos fenómenos naturales. Pensar que antes de que existía la religión y las religiones, existía la magia y existía el hechicero y existía el adivino. Y existían estos seres humanos que han existido siempre, y esperemos que continúan existiendo, que son los seres humanos que nos preguntamos. Y nos preguntamos por esto, ¿por qué hoy el día más largo del año? Y entonces buscan soluciones. Unos las encuentran en esto que llamamos la inmanencia, buscando en la naturaleza la respuesta en la propia naturaleza, y otros la buscan en la trascendencia, mirar hacia arriba, mirar hacia el sol, querer descubrir sentido a la vida, sentido a acontecimientos, a fenómenos. És gracioso perquè si vas a preguntar per què avui és el dia de Sant Joan, diu perquè va néixer Sant Joan tal dia com avui. Hombre, no, por favor. Nadie sabe cuándo nació San Juan. Tampoc saps quan va néixer el bon Jesús. El bon Jesús, yo siempre he sostenido la idea que el bon Jesús nació en verano, perquè els àngels van anar a cercar els pastors perquè anessin a la cova y los pastors estaban durmiendo al pairo, ¿no? O sea, que lo de la nieve es mentira. Entonces, bueno, cuidado. Pero, ¿qué sucede? Que hay que acoplar las cosas. Claro. Hay que acoplar. Claro. Que evidentemente el día 25 de diciembre es el día de la esperanza. ¿Por qué? Porque ha dejado ya de reducirse la noche, el día, para volver de nuevo a abrirse, a extenderse. Entonces, este cambio de la noche al día, que el día se irá haciendo más largo y la noche más reducida, es un día para esperar. Y el ser humano espera. El ser humano desesperado no es ya nada. El ser humano tiene que tener siempre un elemento de esperanza. Esperanza, sí, señor. Hemos de identificar al bon Jesús con la esperanza, lo cual me parece muy bien, porque el mensaje de Jesús está lleno de esperanza, esperanza en un Dios del amor, en una sociedad del amor, en una sociedad del encuentro. Dios lo quiera, verdad se di. Y cuando llegamos a la época del 21, el 24 de junio, 23, pues también es un momento para llamar a San Juan
Era primo hermano de Jesús, tots dos eren molt amics plegadets. Todos San Juan era amigo de Jesús. Era primo. Eran primos. Eran Ambos eran hijos de David, de la tribu de David. Eran un modelo de sociedad en que ambos se identificaban ¿para qué? Para cambiar el mundo. La madre de A mí me María impresiona era hermana ver de esta Isabel. idea, esta seguridad que ambos tuvieron, porque ambos sabían que si continuaban haciendo lo que hacían, estaban condenados a muerte. Bueno, el Bautista Y primero también. se va San Juan Bautista, Fue después se irá Jesús, los dos identificados plenamente. Y es bonito dentro del cristianismo que cuando el cristianismo se impone como realidad social en el Imperio Romano, claro, tiene que sustituir a las fiestas paganas. ¿Cuáles son las dos grandes fiestas paganas? Los dos grandes solsticios, solsticio de verano, solsticio de invierno. Pues son estos. Claro. En diciembre 25 y 24 de junio. Pues adelante con ello. Qué bonito, y pues ¿no? molt d'anys, Precioso. ¿no? ¿Qué se hacía antes, en la noche de San Juan, que hoy prácticamente ha desaparecido? ¿Había algo extraordinario entonces? Antes, digo, en la antigüedad. Vamos a ver, en la antigüedad, el mundo pagano, sí. En el mundo pagano supongo que había diversión. Diversión porque además la sociedad estaba claramente definida entre los que mandan y los que obedecen. Y ya se sabía, a los que obedecen, al pueblo, había que darle circo. Pan y circo, decían nuestros patricios paganos. Bueno, pues una forma de dar pan y circo es abrirse a la fiesta. Y la fiesta está bien en este momento, aunque yo no acabo de entender lo del fuego. Yo tampoco. Porque parece más bien que el fuego tendríamos que hacerlo en diciembre. Supongo que por el tema de los rituales, ¿no? De quemar las Bien, cosas, sí, lo negativo. Y todo esto, y encender las velas, Exacto. según los colores de Los- las sí, velas, todos los estabas colores. invocando a Ajá. unas divinidades o a otras, etcétera. Sí, el ser humano necesita, repito, encontrar respuesta a su vida. Y nada, si no la encuentra en la inmanencia, que la encuentra en la trascendencia. Yo creo que las dos cosas son importantes. Es importante descubrir esto, lo que está. Si aquel chaval que era yo de 6 años, que me quedé extasiado ante la hoguera, el año 1946 en Barcelona, hubiese sabido que algún día estaría sentado ante una televisión y una radio. Déu meu senyor. ¿Y qué es esto de la televisión? Bueno, pues estos son los avances del hombre que se pregunta a sí mismo. Claro. Si hablamos de San Juan en nuestras islas, inevitablemente también pensamos en Menorca, en esas festas de Ciutadella, que son Sense probablemente cap dubte. una de las celebraciones más espectaculares Sí, que hay sí. en el Mediterráneo, ¿no? Sí. ¿Cómo nace esa tradición tan poderosa de la fiesta ligada al caballo? Pues me lo pregunto, hombre, al caballo porque habían caballos. Porque en Menorca hay caballos. Y uno se pregunta, ¿y por qué hay caballos en Menorca? Alguien los llevó, Claro. sin duda. I bonito és el caballo menorquín, Aquí més que cavalls Espectacular. tenim asses. Sí, molts, hi ha molts, no? Molts. Però és perquè és molt important tenir asses. No te creguis. A mí me encantan, ¿no? Sí, no. A mí me despiertas también por las mañanas, en Esporlas. Bonitos. Ay, son maravillosos. El asa es muy importante. Pero es que además, ahora mismo tú hace un rato, hablabas de la comuna de Bunyola. Sí. Per la comuna podien passejar els ases. Sí. Podías utilizar els ases tanto para encima de ellos como para llevar cosas. Tan bonitos. Els cavalls no. Els cavalls són una altra història. Clar. Y yo pienso, en esta pregunta tuya, pues pienso que los caballos de Menorca son importantes, no tan solo porque estuviesen, sino porque se encontraban ante un hábitat, ante un modelo de naturaleza en que es prácticamente una llanura, salvo la montaña aquella donde está, salvo el Toro, aquello es una llanura. Exacto. Y va bien para los caballos. Y puedes echar los caballos a toda velocidad, a lo que quieras. Mallorca es otra historia. Pero ahí está el respeto al caballo, la importancia del caballo,
el caballo para el divertimiento también, aquí lo teníamos para si acaso, para el poderío. Teníamos caballos, ¿quiénes? Los señores, y una demostración de ser señor era montar a caballo, pero era distinto. Vamos a ver, las islas, 3 islas Baleares son muy diferentes. Mallorca es muy distinta de Menorca en su naturaleza. Sí. Y la naturaleza forja al hombre en gran medida, ¿no? Somos muy distintos. Y ellos tienen estas fiestas, han heredado de un contexto mediterráneo, itálico, es el Mediterráneo occidental. San Juan pues se celebra, yo hablaba de Barcelona, pero es que en Alicante, en Valencia, en Tarragona, en todas estas ciudades portuarias, San Juan. Y como antiguamente existía incluso una parla mediterránea común de los hombres de la mar, que era una especie como de dialecto propio del marinero, existían también unas costumbres propias de esta gente de la cuenca occidental del Mediterráneo. Muy, muy gratificante esta conversación que estamos manteniendo. Profesor. Ay, Dios mío. Sí, sí. Es curioso cómo en Menorca el caballo termina convirtiéndose casi en un símbolo sagrado durante San Juan, abundando lo que ha dicho María. Sí. Más allá de la fiesta que representa históricamente esta relación tan especial en todo este tinglado de San Juan. Sí. Menorca es un caso muy peculiar el de Menorca. Menorca ha sufrido mucho a lo largo de la historia, mucho más que nosotros. Las devastaciones de los turcos fueron tremendas, ¿no? Después tuvo un siglo muy especial, único, que fue el siglo inglés y también francés. Fueron ingleses y también franceses a lo largo del XVIII quienes vinieron aquí a Menorca con sus costumbres. Es verdad que la sociedad menorquina se mantenía inalterable. Ya podían venir los ingleses y hacer sus procesiones y que ellos, los menorquines, se mantenían las suyas en sus tinglados. Pero el hecho es que históricamente, tanto por la naturaleza como por acontecimientos históricos como el que he relatado, las dos islas son muy distintas, ¿no? Menorca, en Ciudadella, se parece más a lo mallorquín, perquè Ciutadella està més a prop de Mallorca. Está a tiro de piedra. Claro que sí. Sí, sí. Pues ahí estamos, con este modelo de sociedad distinta, este sentido de la fiesta. Creo que son más abiertos los menorquines que nosotros. Nosotros somos molt tancats. ¿Hay razones para nombrar a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera como una comunidad? No. ¿Afín? No la hay, no. Es un archipiélago, están todas las islas. Es un archipiélago, claro. Son 3 islas, pero son 3 islas diferentes. Es diferente todo, muy diferentes. Es que tengo un amigo, Juan... Fíjate tú que Ibiza, la ciudad de Ibiza nace antes que la de Mallorca. O sea, Mallorca tiene... Ibiza la pueblan pues los fenicios, cosa que pues Mallorca aún está con sus talayóticos, pero después de los fenicios, pues claro, vendrán los romanos, que esto sí conquistan Mallorca, pero es la romanidad lo que da sentido, yo diría, urbanístico a la isla, ¿no? Que crea ciudades, desde Sineu, que es una de las primeras, hasta Alcúdia, y naturalmente Ciutat de Mallorca, Palma. La Palma, que después se transformará al siglo IX, pues se transformará en Medina Mallorca. Y de Medina Mallorca pasará de nuevo a ser pues Ciudad de Mallorca. Y bueno, después las luchas entre la ciudad y el campo, que fueron tremendas. Es tremendo ver, que no lo entiendo yo como historiador, me quedo asombrado al ver el espíritu cainita que prevalece en Mallorca. ¿Sí? El espíritu cainita en el sentido de tribal. Cada uno, el ser dels nostres o no, y si es dels nostres tiene todos los beneplácitos, pero si es gent diferente, si son diferentes, no hace falta. Tú has hablado de Bunyola, esa comuna. Bueno, pues mira, y yo vivo en Esporlas,
els esporlarins miren els bunyolins de forma diferent. Són uns beatos, els de Bunyola. Sí. Sí, de Bunyola són beatos, van a missa. Qué bueno. Bé, no està malament, la missa. No sé qué pasa, pero se conformó un tipo de sociedad en Esporlas. Las fábricas trajeron esta especie como de libertad propia del proletario, hombre, al menos el proletario que pueda pensar libremente, aunque no nos creamos que tan libremente piensa. Pero el hecho es que era diferente, es diferente Esporlas, como es diferente Banyalbufar. Clar, Yo som un extern a Esporlas. Y una vez se lo pregunté al párroco, don Alonso Albertí, me diu en extern, i fa 30 anys que som aquí, i me diu, Roman, per favor, estiguis tranquil, jo som el rector d'Esporles, som de Banyalbufar, però continuo sent un extern. Sí, Això és així. Tota la vida. I esa llei, esto es así en toda Mallorca. A Vilafranca també som externs. Casarse de distintos pueblos era muy, muy peligroso. El sí de las niñas que llamo yo, el poder dar una doncella el sí libremente, hemos tenido que esperar muchos siglos. ¿Y por qué? Porque los intereses de las familias prevalecían. Claro, Ay, que me estoy marchando a otras partes en lugar de hablar de San Joan. Pero es igual porque estamos conversando cosas muy interesantes y estamos mostrando a nuestra audiencia cosas muy interesantes. Pues bueno, porque además sí. no te cansas de escucharlo todo lo que dice. Vamos a ver, la Iglesia terminó colocando a San Juan Bautista justo en una fecha que ya se celebraba desde tiempos remotos. ¿Fue una manera inteligente de absorber las antiguas fiestas paganas? Claro, exactamente lo has dicho tú. Claro. Una manera inteligente. Claro, de quitarlas. Es que vamos a ver, llega un momento en que se reconoce a la Iglesia por la realidad de los hechos. Vamos a ver, los historiadores tienen sus teorías. Una de las teorías por las cuales se reconoce a los cristianos y existan los cristianos, dice Constantino el Grande, emperador, una de las razones es porque la sociedad cristiana era más digna. Al decir más digna quiero decir tenía más categoría que la sociedad pagana. Y esto los emperadores lo veían. Había corrupción. En la Roma del Bajo Imperio se había extendido mucho la corrupción. Y los monarcas sabían que con esta corrupción del pueblo, de la sociedad, no se iba a ninguna parte. Entonces deciden que vivan los cristianos, que vengan los cristianos, que sustituya a la sociedad cristiana a una sociedad arcaica, pagana, que se está descomponiendo y descomponiendo el imperio. Ajá. Es una operación política. No es que fuesen muy creyentes. Hicieron algo que creían que convenía en aquellos momentos al imperio. Pero ¿qué sucede? Que no es tan fácil. Claro. Que no es tan fácil. Es verdad que costumbres paganas son asimiladas por los cristianos para que no se produzcan grandes rupturas. Pero después a veces los paganos se pasan y recobran. Recobran. Por ejemplo, los paganos tienen la obsesión de los lares familiares, de los cultos a los antepasados, de la capellita que cada uno tiene en su casa con sus diosecillos. Cuando vienen los cristianos no van de diosecillos, pero llegará un momento en que el culto a los santos volverá a preconizar capillitas, sí, total. Y no diosecillos, pero sí aquellos personajillos que realmente son ejemplares y a los que hay que rezar, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? Pues que no se puede romper con las costumbres, con la mentalidad pagana, así como así. Y máxime veremos después cómo la propia mentalidad pagana se sobrepone. Interesante esto. Muy bien. Muy bueno. Muy interesante esto, sí. Pues sí, esto es lo que nos lleva un poco a la fiesta de San Juan, ¿no? Cómo se sustituyen costumbres, Porque en el fondo lo que predomina es ¿qué está pasando?
se está sustituyendo el día por la noche por el día. ¿Por qué? ¿Os imagináis tú que lo que hoy sabemos que son pues la situación de la Tierra respecto al Sol, que hoy sabemos que existe, entonces no nos habíamos enterado? Porque no sé si recordáis, me parece que no me equivoco, que era al revés, ¿eh? No. Exactamente. O sea que no acabábamos de tener claro quién giraba alrededor del otro. Verdad. A no ser que creyera que la Tierra era plana, también puede ser. Claro. Ahora hay quien no sé quién No, dice otra vez que la claro. Tierra es plana. Ahora vuelven a decirlo. Fíjate tú que este es uno de los grandes temas que se plantea Cristóbal Colón con el descubrimiento de América. Si la Tierra era redonda, se comprende que pudiese llegar a la China y el Japón atravesando el Mediterráneo, pero aún por entonces había gente que decía que la Tierra no era redonda. Exacto. Sí, muy difícil de comprender que fuera redonda. Y los de abajo no se caen, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, se aguanta la gente. Cabeza abajo. Sí. Román, después de estudiar durante tantos años nuestra historia y nuestras costumbres, diría que un pueblo empieza a perder parte de su alma cuando deja de celebrar ciertas tradiciones. Sí. Ya no me refiero solo a San Luis. Sí, la tradición es muy importante, ¿eh? La tradición forma parte del alma de un pueblo, ¿eh? Y entonces yo creo que las tradiciones pueden irse modificándose, pueden haber un proceso de modificación, de cambios de nombres, pero vamos a ver, en la realidad cada pueblo forja sus tradiciones en base de que cada pueblo es distinto del otro. Somos diferentes, ¿eh? Creer en una sociedad, yo creo naturalmente en la sociedad del encuentro, se trobada, de culturas, pero no porque nos encontremos tenemos que acudir a uniformar. La uniformización, aparte de ser muy aburrida, porque es bonito encontrarse personas distintas, ¿eh? Es muy aburrido, todo igual. Como los uniformes, la uniformidad, todo igual, ya me dirá. No se dice la variedad hasta el gusto. Ahí está. Siempre se ha dicho que las hierbas recogidas esta noche sí, curaban más. Sí. ¿Era superstición o detrás había cierta sabiduría popular? No, vamos a ver, lo de las hierbas es importante. A mí me interesa mucho esto, a ver. Lo de las hierbas es importante. Tengo que recoger yo hierbas. Claro que sí. Hay hierbas medicinales muy valiosas. Romero, la lavanda. La farmacopea se nutre de las hierbas. Yo recuerdo la farmacia de mi abuelo en Barcelona y recuerdo cómo se mantenían determinadas productos como también las hierbas que se utilizaban, productos naturales, además de los que se fabricaban en laboratorios. Y por consiguiente, si se sabía que determinadas hierbas curaban, había que acudir a la herboristería. ¿Para qué? Pues para dar sentido a toda aquella nueva realidad que no se tenía que negar. ¿Pero es cierto que recogerlas esta noche es más importante y que las hierbas curan más? Pues mira, no lo creo. Pero dejémoslo, que si hay quien se lo crea, que siga creyéndose. Claro, están bonitos. Hay costumbres que no hacen daño a nadie, pues que sigan. Claro que sí. ¿Por qué tenemos que meternos? No. Está muy bien, claro que sí. Yo quería... Hay algo universal en reunirse alrededor del fuego, Román. ¿Por qué cree que el fuego ha tenido siempre tanto poder simbólico en la historia del ser humano? Pues imagínate tú, ¿te imaginas cuando se inventa el fuego? Madre de Dios, sí. No es fácil, ¿eh? Y un buen día en la historia de la humanidad alguien descubrió que podía crear fuego a través de las dos piedras que se frotan, podía llegar a dominar el fuego en el sentido de crearlo y apagarlo, y se daba cuenta de la importancia extraordinaria del fuego. Calentaba,
se passava molt de fred, molt de fred. Ahuyentaba las fieras. Ahuyentaba las fieras, te lo acabas de decirlo. Hasta que lo controlaron. El fuego era un elemento protector del hombre frente a la bestia, frente a los animales salvajes. Sí. Y yo creo que sí, que tiene algo especial el fuego, ¿verdad? Y los artistas, sea el pintor, sea el músico, se nutren del fuego, ¿verdad? Sí, hay una película que a mí me gustó mucho de un francés, Jean-Jacques Arnaud, En busca del fuego, que me gustó. O sea que los humanos encontraban el fuego, claro, lo que fuera, ¿no? Un rayo, lo que sea, y eso lo preservaban como alimentándolo y tal, pero claro, si llovía se lo cargaban. Claro, claro. Signo de civilización, ¿eh? Sí. Sí. Aún existen montañas con fuego. En Ibiza y Formentera, donde el mar forma parte de todo, San Juan tenía también rituales relacionados con el agua, además del fuego. Has dicho Formentera. Ibiza y Formentera. Ibiza y Formentera. Bueno, Ibiza sí, Formentera no. Formentera no. Formentera se puebla en el siglo XVII. Hasta el siglo XVII en Formentera no había más que algún barco corsario, Ya, que de pronto se cierto, perdía. es verdad. Pero en Ibiza sí. Y Ibiza también es curioso porque los ibicencos, ya que hablábamos de caracteres, son más parecidos a nosotros que los menorquines. ¿Pero sí? por qué? Porque su naturaleza también es semejante. Ajá. ¿Cuántas veces tú te has paseado, yo no sé si tú lo has hecho, yo sí, por Ibiza, por el campo ibicenco, y te piensas que estás en el campo mallorquín? Sí. Salvo las construcciones, que son diferentes. Blancas y azules. Exacto. Salvo las construcciones, el campo en sí ibicenco es muy parecido, ¿no? Entonces los ibicencos en Mallorca se aclimatan perfectamente, y nosotros en Ibiza. Estamos terminando, Rafael. Si tuviera que elegir una tradición antigua, de Sant Joan, no sé qué sigue, ¿cuál rescataría sin dudarlo? No, yo sin duda Navidad. La Navidad, ¿por qué? Porque la Navidad une a la familia. La Navidad, así La como Navidad, yo creo que el 24 de junio es dispersión. Alrededor de la hoguera, tal y cual, pero bullanga, bullanga. En la Navidad hay la necesaria, digamos, unión familiar e integración, búsqueda de este ámbito de encuentro común, de los que, pues sí, yo la Navidad... Qué bonita la Navidad. Maravillosa. Pascua también tiene su cosa, ¿eh? Sí. Pero la Navidad, Yo la que lío con el Belén es un escándalo. ¿Qué dices? Yo lo que lío en Navidad con el Belén es Belén, me encanta hacer Belén. Pero, un Belén enorme, precioso. Pero fíjate tú que los belenes, que no es un invento del siglo XIII, Claro. Los franciscanos llegan con los belenes, un en Italia, después vendrá hacia España, pero los belenes, Belén napolitano, etcétera, los belenes catalanes. Lo del cagané no, Lo del cagané es un invento, Lo del cagané es un invento del siglo XIX. Sí, y no diríais por qué. ¿No? Pues sí, porque aquellos que creen en un cambio social y de pensamiento importante y quieren eliminar la magia de la cueva, o sea, lo que la cueva tiene de invento, dicen ellos, vamos a buscar el realismo de ¿qué? Del hombre en una posición que realmente es muy real. Es verdad, es verdad. Es la vida misma. Y entonces la posición esta del hombre cagaré, pues ya les va bien para colocarla cerca de la cueva para querer decir, la realidad es esta, lo demás son cuentos chinos. Historias. Muchísimas gracias, don Román Piña Oms. Siempre es un placer conversar con usted. Porque a este viejo que ya nadie le escucha, de pronto le habéis concedido un rato. Pues estoy pensando que en vez tiene que venir más, pero haremos una cosa. En vez de nosotros decirle o sugerirle un tema, será usted el que hable de lo que quiera. Voy a hablar de esto, lo voy a contar esto. Algo que sea positivo
que sirva para que todos pensemos juntos. Eso sí, es para bien, para bien. Para bien. Muchas gracias, queridísima por audiencia. venir. Espero que hayáis disfrutado con el profesor Román Piña, ¿verdad? Porque lo que dice es digno de escuchar con mucha atención. Será hasta mañana, así de Boada y María. Que seáis felices y que tengáis festividad de San Juan y nosotros aquí trabajando. Nosotros a trabajar aquí. Sí. Mañana viene una politóloga y viene también Víctor Gistau. Vamos a hablar un poco, ella es de Colombia y vamos a hablar de las elecciones que ha habido ahora en Colombia y también hablaremos un poco de la política sudamericana, que a mí me interesa mucho el tema de Sudamérica. Es un poco lo que pasa en Argentina, lo que pasa... Bueno, hablaremos un poquito de esto, ¿eh? Fin de más. Adeu. Vaya San Juan. Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.